Muy buenas noches, estimado tutor. Recibe un cordial saludo de parte del Cabo Primero de Policía Clever Orlando Montenegro Mazón. El objetivo de esta disertación es para darle a conocer sobre las fuentes de información, fuentes abiertas y cerradas de la información, agencias de búsqueda de la información, clasificación de las agencias de búsqueda de la información, clasificación y calificación de la información. Fuentes de información. Entre las fuentes de información tenemos los antecedentes de registros y archivos, que es toda información e inteligencia básica que se tiene anotada en registros y archivos. Actividades del infractor u oponente. Es toda fuente que provea la mayor cantidad de información de valor para producir inteligencia en relación a las capacidades y vulnerabilidades del infractor. Interrogatorio al infractor. Se lo debe hacer inmediatamente a fin de obtener mayor información y ésta ser explotada. Personal civil. Se considera a informantes, empleados inconformes, descontentos, delincuentes resentidos con la organización, que aportan con información sobre el infractor. Documentos. Es todo material que registre la información escrita, gráfica o hablada, que sirve para confirmar las actividades del infractor. Cartografía es la principal fuente de información en el terreno que se completa con fotografías, con croquis, planos y observación visual. Las transmisiones son las emisiones de comunicación del infractor que pueden proporcionar información valedera en forma oportuna sobre sus vulnerabilidades. Información climática y meteorológica es el estudio del terreno y las condiciones climáticas que permiten un buen desempeño. Otras fuentes. Tenemos el contacto permanente con la comunidad, los agentes de inteligencia, el personal potencialmente infractor, tenemos los desertores de organizaciones delincuenciales, tenemos los heridos y documentos tomados del infractor. Fuentes abiertas y cerradas de la información. Se considera fuentes abiertas de obtención de la información cuando se facilita el acceso a la obtención de la información sin alertar al blanco o al enemigo. Fuentes cerradas de obtención de información es cuando se dificulta la obtención de la información y se requiere de procedimientos especiales como la recolección clandestina, cuando ya se han agotado las fuentes abiertas de obtención de información. Agencias de búsqueda de la información son toda organización o persona que se obtiene y transmite información de valor para realizar inteligencia. Clasificación de las agencias de búsqueda de información. Tenemos que pueden ser propias, contratadas, reclutadas, agencias policiales, agencias públicas o gubernamentales o agencias privadas. Clasificación y calificación de la información. La calificación se consignará en forma clara utilizando letras para el origen de la información y números para el contenido informativo, como podemos ver de la siguiente forma. Se considera una fuente de información de clase A cuando la información es confiable y comprobada, y se le asigna el número 1 cuando la información es confirmada. Fuente de información de clase B, generalmente confiable, se le asigna el número 2 porque es probablemente verdadera. Fuente de información de clase C, es confiable a veces, se le asigna el número 3, posiblemente es verdadera. Fuente de información de clase D, generalmente confiable, se le asigna el número 4 porque probablemente es falsa. Fuente de información de clase E, se sabe que no es confiable, se le asigna el número 5 porque la información es falsa. Y fuente de información de clase F, cuando es una fuente nueva, se le asigna el número 6 porque no se puede determinar si la información es confiable. Muchísimas gracias por su atención.